Y antes de darle paso, permíteme, Raúl, que les haga un pequeño recordatorio. Comentaros, por favor, que sigue abierto el plazo del envío de las cartas manuscritas que os pedimos, ¿vale? Hemos recibido unas 7. Os pediríamos, por favor, que os animéis, que es una iniciativa muy bonita para que quede ahí, que las incorporaremos a la revista. Y nada más, dicho esto, no le quiero quitar tiempo a Raúl y él que ya empiece cuando quiera. Raúl, venga, deseando escucharte. Venga, muchas gracias. A ti. ¿Escucháis bien el volumen de voz? Sí, perfecto, Raúl. Vale. Mirar, a lo largo de estos 3/4 de hora, 1 hora, incluyendo vuestras preguntas, me gustaría hacer un recorrido con todas vosotras y con todos vosotros por el patrimonio natural que tiene esta ciudad. Las ciudades patrimonio se diferencian seguramente con el resto del conjunto de las ciudades españolas en esa presencia continua de la piedra convertida en edificios históricos, bien sean edificios religiosos, bien sean edificios civiles, pero que generan unos entornos, generan unos lugares que tanto para la fauna como para la flora es muy atractivo. Son lugares que, para bien o para mal, atraen muchas especies. Y fijaros que partimos de una piedra que es una singularidad, la piedra Villamayor. Es una arenisca, es decir, es una arena, digamos, colmatada y concentrada, que durante miles y miles de años el río Tormes fue arrastrando, se fue sedimentando y formó esta roca que tiene un grano muy homogéneo, un grano muy fino, y que cuanto más homogéneo y más fino es decir, cuanto más igual es en el interior de la piedra, digamos que tiene más valor ornamental. Hay una arenisca semejante hacia la zona de la Flecha y luego ya si bajamos también aguas abajo hacia las tierras de Valverdón y de Almenara, pero digamos que pierde esa pureza, pierde esa estructura que podemos ver tallada en las construcciones de la ciudad. Ahí tenéis esa cantera vieja, una imagen de la parte que se tiene musealizada en Villamayor. Las canteras realmente eran muchísimo más grandes de lo que vemos, sino simplemente pensar en todo el espacio que ocupan las catedrales, la clerecía, los dominicos, los edificios de la universidad, así sucesivamente la pontificia. Fijaros los grandes volúmenes que están levantándose hacia el cielo, pues en algún lugar tienen que estar todos esos huecos, porque toda esa piedra ha salido del patrimonio geológico del entorno de Salamanca hacia la zona de Villamayor y Santibáñez del Río, que es otro de los lugares de donde también se extrajo piedra al otro lado del Tormes, con lo cual la extensión de las propias canteras es muchísimo mayor de lo que podemos ver si nos damos en este caso un paseo por el entorno de Villamayor. Es una manera de extraer la piedra, como decía, un recurso natural, de una manera muy sencilla, muy rústica, como veis ahí muy cubicada. Debió ser apasionante ver trasladar todas estas moles más o menos desbastadas hacia el interior de la ciudad, ¿no? Por ese camino de Villamayor, por esa carretera de Villamayor, por esa carretera Ledesma, en la que debió haber un tráfico de carros, de bueyes y de caballerías de manera constante durante bastantes siglos. Creo que por más que hagamos un ejercicio de imaginación, será difícil, ¿no?, el llegar a ajustar lo que fue esa realidad con el imaginario que podamos tener todos juntos. Fijaros que esa imagen que tenemos de Salamanca, con esos iconos, ¿no?, constructivos de nuestro patrimonio, la podemos cambiar de perspectiva y la podemos ver a vista aérea. Estamos viendo Salamanca en esta imagen casi a 30 kilómetros de altura. Como veis, vivimos en una provincia que el entorno más próximo a Salamanca ha sido de manera tradicional cultivos de secano, pero ahí podéis ver muy bien las partes verdosas, esos cuadraditos que se ven, que corresponden al regadío del canal de Villoria, de los Raúl, regadíos. ¿Sí? seguimos viendo la cantera, creo, todo el mundo. Ah, se ha quedado. ¿Y ahora?
¿La Sí, veis? se mantiene. Se mantiene, sí. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora. Pues vamos a jugar con esta imagen, ¿vale? Con la de el borrador para evitar problemas. Si yo le doy a aumentar, ¿vosotros veis que se aumenta? Sí, Sí, Y le doy a disminuir, ¿veis que se disminuye? sí, efectivamente. sí, sí. Vale, pues vamos a jugar con esto. Mirad, esa imagen aérea a la que hacía alusión y que la estáis viendo aquí, en el centro de la pantalla tenéis Salamanca, lo que es el nombre, ¿no? La leyenda de la ciudad, y toda esta mancha verde y esta mancha que apenas se ve, pero que va, digamos, de la zona de Valverdón hacia Ledesma, son las dos zonas de regadío a las que hacía antes alusión. El resto que vemos, todos estos espacios de colores cálidos, de colores arena, son las zonas, por un lado, de cereal, que se mantienen, y también algunos manchones un poco verdosos que hacen referencia a las zonas de encinar, ¿no? Todavía. Entonces, esas conexiones del regadío han hecho cambiar esta imagen, digamos, más de estepa cerealista que decíamos el otro día, de lo que es la provincia. Esto es lo que ven muchas veces las cigüeñas, las aves migratorias, cuando están muy arriba en el cielo. Si las viéramos, permitirme que vaya moviendo, si fueran bajando de nuevo en esa escala, es decir, fueran descendiendo, ya irían viendo las cuadrículas, esas formas geométricas de la propia ciudad. Aquí este arco que vemos en el centro, al pie del río, que es toda esa culebra que está en la parte baja de la foto, es el conjunto histórico. Como veis, Salamanca, según la vemos, muy verde no es decir, no tenemos esa potencia de parques y jardines que quisiéramos que tuviera. Esta parte de aquí abajo a la derecha es el Parque de los Jesuitas, este islote que vemos aquí es la Alamedilla, podemos ver algo del entorno en esta zona del Paseo Carmelitas, es decir, carecemos o deberíamos tener más zonas verdes si quisiéramos disfrutar de una ciudad más naturalizada. Fijaros, este es el caso de Segovia, que es una ciudad muy semejante a Salamanca en este aspecto de conjunto monumental, de entornos áridos en los que se enclava la ciudad, pero fijaros que Segovia en los años 80 inició lo que ellos llamaron el cinturón verde, que fue el tratar de generar un bosque, un entorno arbolado que rodeara el conjunto de la capital, y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo cómo hay un gran círculo que rodea el conjunto de la ciudad y que genera ese cinturón que ellos llamaron en una capital, como os comentaba, muy parecida a la nuestra. Creo que ese es el modelo al que debemos tender y que, bueno, que se está tratando de trabajar en estos últimos años. Pero descendamos un poquito más, descendemos un poco más en ese vuelo de cigüeña que os estaba diciendo. Ahora ya estamos viendo el río en primer plano. Fijaros que tenéis ahí un poco arriba a la derecha, de nuevo, el Parque de Jesuitas, que es ese gran sello verde que vemos a este lado de la imagen. Ese rinconcillo arriba a la derecha, que sería de nuevo la Alamedilla. Pero ya vemos las Vegas del Tormes. Ya vemos todas estas zonas que fueron huertos en el pasado y aún son en algunos casos en el presente, esas tierras que se fueron acumulando por los sedimentos del río y que son tierras muy fértiles, son tierras muy provechosas para los cultivos, y tenemos también todas estas isletas que se han ido conformando al paso del tiempo y muy relacionadas también con la existencia de las pesqueras de los molinos, porque las pesqueras retenían esas arenas aguas abajo, y al retenerse esas arenas aguas abajo, enseguida empieza a entrar la vegetación, enseguida entran los sauces, los chopos, y a partir de ahí el resto del arbolado. Luego lo veremos en una imagen. Claro, vamos acercándonos y ya vamos viendo que, bueno, que hay cierto atractivo, ¿no? Así, aunque sea en la distancia, esto sería casi a algo más de 1,5 kilómetros de altura, para que determinadas aves en un momento dado les pueda parecer atractiva nuestra ciudad. Si bajamos un poco más en altura, fijaros que ya tenemos este bosque de ribera que es tan presente y tan denso aguas abajo de esta pesquera,
tenemos la imagen de las catedrales, que la identificamos por las sombras de los pináculos que se ven aquí al marco derecho. Veis ahí una cruz, que es el claustro de la Catedral Vieja. Y vista desde una imagen habitual, ¿no? Esa imagen clásica que tenemos los salmantinos de nuestra ciudad, ya vemos esas catedrales, ese puente Enrique Esteban, pero fijaros que voy a mover un poco esta imagen y hasta no hace tanto tiempo carecíamos de ese puente tan hermosamente bien construido, bellamente iluminado, y teníamos un río bien distinto. Fijaros que hemos cambiado de un río que era un río de oficios, era un río al que se bajaba a trabajar, hemos cambiado a un río prácticamente de ocio. Este cambio ha hecho que la vegetación y la fauna que va asociada al río haya cambiado muchísimo en los últimos 100 años. Fijaros cómo la imagen en blanco y negro que veis es un río Tormes, previo a la construcción de la presa de Santa Teresa en la Malla. Vemos que las orillas están sin apenas vegetación. Podemos ver incluso aquí a las lavanderas lavando, que tienen además desviado el río con estas esguevas, ¿no? que han ido formando trazos para que el río corra con cierta fluidez y puedan aclarar las sábanas, ¿no? el conjunto de la ropa que bajaban a limpiar, y que incluso en la otra orilla, lo que sería parte del barrio de Santiago de Curtidores, vemos algunos puntos blancos, que es la concatenación de sábanas. Fijaros que es un río muy distinto al que tenemos ahora, que es, en este momento además ese espacio es un espacio por completo de ocio. Y hay una especie que sería este cernícalo que sobrevuela habitualmente el conjunto de las catedrales, y que es una de las que con mayor facilidad vamos a poder ver, porque se acerca a este conjunto histórico. Luego me detengo en él. Fijaros esta imagen de 1570, apenas la veréis, pero yo creo que es un cuadro que todos tenemos en mente, en el que ya se conforma esa visual de la ciudad, en el que se ven los antiguos molinos. Pero en estos mapas antiguos vamos a ver oficios, vamos a ver cómo se definía la ciudad en base a los usos que tenía cada una de sus partes. Tenéis aquí esta zona en la que aparecen unos bueyes, aparecen un vacuno pastoreando en la ribera del Zurguén. Vemos estos islotes, vemos todo el barrio de Curtidores, que está junto al puente romano. Si giráramos a la derecha, veríamos los restos de las antiguas huertas. Incluso vemos esta hilera tan marcada de árboles. Pues la pongo en el centro, esta hilera tan marcada de árboles, que de hecho es lo que en jardinería se llaman paseos. Son paseos arbolados, son grandes túneles de árboles que permitían sombrear al caminante, al paseante, al que paseaba, pero que es una definición puramente jardinística, lo de paseo, y siempre hace referencia a que haya una fila a un lado y a otro de ese camino. De ahí nos viene el paseo de Torres Villarruel, el paseo de Rector Esperabel, el paseo Canalejas, que en su origen eran lugares en los que dar la vuelta a la ciudad siempre a la umbría. Quizás deberíamos también de nuevo rendirle homenaje a ese origen del nombre y tener esos paseos, digamos, un tanto más arbolados y más sombreados. En esa definición que digo del río como un río de oficios, un río de trabajo, en las imágenes antiguas de Salamanca podemos encontrar cosas muy, muy singulares. Hemos cambiado la imagen de la ciudad muchas veces, y fijaros que esas vacas que aparecían en ese plano de 1858 aparecen aquí en una foto histórica en la que se ve la Feria del Ganado, evidentemente muy previa a que se construyera la feria ganadera de la Diputación a las afueras de la ciudad, en la carretera de Ciudad Rodrigo. Y quiero que imaginéis cómo sonaría esa ciudad, cómo sonaría a mugidos, a balidos, es decir, tendríamos un paisaje sonoro por completo ausente de motores, o serían muy reducidos los pocos motores
explosión que hubiera, sería un paisaje muy rural en su aspecto sonoro. Evidentemente en el olfativo igual no era tan agradable, por lo menos para algunos. Y claro, asociado a todo este conjunto de ganado existirían aves como estorninos, como garcillas boyeras, que estarían acompañando a estos rebaños. Pasados los años, bueno, sacamos estas ferias de la ciudad, las sacamos al extrarradio y volvimos de nuevo a cambiar el río. Un río que hemos ido domesticando, supuestamente, porque, no sé, yo soy de los que pienso que los ríos son muy difíciles de domesticar. El río, cuando quiere volver por sus fueros y reivindicar su memoria, lo hace. Pero como veis, los puentes originalmente estaban diseñados para que cuando ocurrían las grandes avenidas, es decir, las lluvias de final de año o los deshielos de marzo y de abril, esa expansión del río, esa apertura que inundaba todas las llanuras que hay en los estribos de ambos puentes, ¿no? Al comienzo y al final, pues llegaba a cubrir todos los ojos, como veis. Por eso tenían ese tipo constructivo tan alargado, por un lado para desaguar, ¿no?, en estas crecidas, y evidentemente por otro lado para mantener la cota de altura en una orilla a la otra y que no haya que generar cuestas ni elevaciones. Ese río, cuando se comporta de manera natural, la vegetación responde de una determinada manera, pero ahora tenemos un río que responde a cuando abrimos la presa de Santa Teresa, con lo cual todo funciona de una manera bastante distinta. Fijaros que tenemos de nuevo ahí representados dos oficios muy singulares. Tenemos aquí de nuevo las lavanderas y tenemos aquí un paisano montado en un burro que es un arenero. Era uno de los oficiantes que bajaba por las arenas del río para subirlas a los obreros de la ciudad que estaban trabajando en la albañilería, ¿no?, de las construcciones. También destaca muy llamativamente, como os decía, la ausencia de todo el arbolado en la ribera, porque toda esa zona estaba pastoreada por completo, pero también en esta otra. Vemos aquí una línea blanca, que de nuevo son las sábanas, y luego llama poderosamente la atención la ausencia de cables y de antenas en todo este techado, ¿no? Era una ciudad sin ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y aquí tenéis otro de los oficios que quedaron en el olvido, que a veces se recrean, como es en el caso de Alba de Tormes o de Almenara de Tormes, que eran los pescadores de redalla, pescadores de barca de cajón, que no se remaba, sino que se perchaba, y no eran pescadores de caña, repito, sino que utilizaban esta red que permitía recoger barbos, tencas, que luego se llevaban a los mesones. Antes de la asistencia de los puentes, como el de Puente Agudino, el puente Almenara o los sucesivos puentes que hay en bastantes pasos, existían, incluso hay fotografía que así lo refleja, existían las barcas pontoneras, ¿no?, las barcas que ejercían de comunicación entre una orilla a la otra. En el caso de Almenara, que es la que conozco por ser mi pueblo, pues era una barca que podía acoger a 25 personas o 4 carros cargados, ¿no? Era esa digamos, la capacidad de carga que desarrollaba. Teníamos, por supuesto, el oficio de los cesteros, ¿no?, de los cesteros del mimbre, que todavía mantienen parte algunos cultivos en Villoruela, y esa manera de cerrar las sillas, como en la que estoy yo hoy sentado, una silla de enea, una silla que se cerraba el culo, el hondón, con espadaña, de tal manera que en muchos pueblos había el oficio de silletero. Esas son las manos de un señor de Peñarán de Abracamonte, el señor José Ávila, que fue el último silletero que yo conocí. Pero era común que en muchos de los pueblos mucha gente supiera trenzar, es decir, era una práctica habitual. Igual que ahora casi todos sabemos utilizar los ordenadores porque forma parte de nuestros oficios, pues en aquella época el urdir, ¿no?, las mimbres o las eneas era bastante frecuente. Fijaros que incluso llega el caso que en la localidad de Torres Menudas había un silletero que era el señor Miguel, y cuando tenían que salir a coger la enea, más o menos por el mes de mayo, había un toque de campanas que era un toque de campanas a enea, de tal manera que la gente, cuando oía ese toque,
salía a la ribera del Cañedo a recoger las espadañas para este oficiante, ¿no? Para este silletero. Y claro, cómo ha sido la dependencia que hemos tenido en el uso del agua, ¿no? De surtirnos con fuentes y cántaros a poder en la actualidad abrir el grifo y que salga agua. Solo cuando se produce un corte en el suministro de agua por una avería somos conscientes del valor que tiene el tener agua en las casas. Fijaros que para nosotros es una habitualidad, pero en la mayor parte del mundo es un auténtico lujo. Y así, pues todo ese paisaje sonoro de la ciudad, ese paisaje olfativo que hacía referencia, pues estaba muy relacionado con el tipo de vida que existió. Y imagino que sería muy frecuente escuchar pues, a los carboneros, a los herrerillos, a los petirrojos, a las aves que ahora, si nos concentramos en los parques y jardines, podemos observar con detenimiento. En el caso de esta Salamanca anterior a los coches sería bastante habitual. Por desgracia, en el confinamiento nos dimos cuenta de lo que era una Salamanca sin ruidos, o por lo menos sin sonidos estridentes del tráfico, y nos dimos cuenta que Salamanca sonaba a palomas torcaces, sonaba a estorninos, sonaba a las tórtolas, a las urracas que nos visitaban, incluso a los a los patos que atravesaban las calles sin ningún tipo de disimulo. Y fuimos testigos de un paisaje en el confinamiento de la Salamanca de los años 30. A eso sonaba Salamanca, a un paisaje de sosiego, un paisaje de tranquilidad asociado, como os decía, al nivel de desarrollo. Y ahí tenéis en un primer plano ese cruce que realmente es la Plaza de España. Fijaos que ahí la están atravesando unos carros con toda la tranquilidad. Imagino que sonaría el traqueteo de los adoquines contra las ruedas, ¿no? de esas caballerías, de esos carros. Y tenéis ahí en la parte de abajo otra imagen de esa Plaza de España con un conjunto ajardinado de una Salamanca muy bella. Cuando investigamos en lo que es la Salamanca de los años 20, vemos una ciudad que está empezando a salirse de las murallas, pero todo lo que son los paseos, la avenida Mirat, como os decía, Carmelitas, sector Esperabé, eran paseos de una preciosidad absoluta. De hecho, lo que es la Plaza del Ejército, donde está la gasolinera de Nuño, ahí hay unas imágenes que se ve todo el recorrido de la avenida Mirat con una imagen de una Salamanca que ya quisiéramos tener ahora, por lo menos en una parte, ¿no? Porque tenía unos edificios históricos, las llamadas casitas de Mirat, ¿no? Que yo creo que estaban hechas para ser bellas, ¿no? Luego hemos perdido, en parte, hemos buscado más la funcionalidad, el tener casas que acogieran a más personas, que acogieran más comodidades, y nos hemos olvidado de esa belleza. Y esto que os estoy contando es lo que de alguna manera argumenta que para determinadas aves la ciudad, el conjunto histórico sea tan atractivo. ¿Por qué? Porque las aves, en el caso, por ejemplo, de las cigüeñas o de las palomas torcaces o de los estorninos o de las grajillas, el hecho de que ronden por las catedrales, por la Pontificia, por los edificios históricos, se debe a que ellos ven roca. Es decir, ellos están entendiendo que son zonas de cortados de roca junto a un río, junto al río Tormes, que es lo mismo que ven en los arribes del Duero, junto al propio Arribes o en las zonas de los arribes de Saldeana y Bermellar. Es decir, están viendo un entorno, un paisaje que les es cercano, que les es útil y como tal lo utilizan. Es decir, las aves se vienen a vivir a la ciudad porque tienen entornos que son muy semejantes a los entornos originales. Ahí es lo que veíamos antes de lo que verían ellas a vuelo de ave. Y bueno, aquí veis cómo nidifican en las torres, cómo aprovechan los pináculos como posaderos. Y es importante recordar que todas estas aves vienen aquí porque nosotros les hemos provocado un lugar en el que se sienten cómodos. Y me explico. Como veis, tienen lugares donde nidificar, donde posarse, que son todos estos tipos constructivos. Pero por otro lado, la ciudad tiene 5 grados de temperatura más que lo que es la periferia de la propia capital. Es decir, las ciudades son lugares más cálidas, son islas de calor. Con lo cual, en invierno, de estar pasando frío en las dehesas, estar pasando frío en derredor,
lo que aprovechan es el calor de la ciudad y por eso se vienen a nidificar o por lo menos a dormir, a juntarse aquí. Y a esos bandos de estorninos que a última hora de la tarde se van acercando a las arboledas y que muchas veces se meten en el interior de la ciudad, en la Avenida Portugal o en zonas donde hay arbolado, pero básicamente porque le hemos provocado estos escenarios. A la vez, claro, dentro de la ciudad no tienen apenas enemigos, no van a tener depredadores. En la ciudad no hay zorros, en la ciudad no hay garduñas, no hay jinetas, con lo cual para ellos es un entorno muy privilegiado y encima, pues como dejamos restos de comida en el entorno de los bares, en el entorno de los contenedores, pues muchas veces tienen algo incluso que picar en estos escenarios. Y lo que vemos de los edificios históricos, muchas veces estamos viendo la propia piedra realmente, pero a veces no vemos la piedra. A veces el color que estamos viendo van a ser estos musgos, que de nuevo, claro, para estas plantas es un lugar como si fuera un roquedo de cualquiera de las zonas de los berrocales graníticos o como hacía antes referencia a los entornos de los arribes. Con lo cual se asientan, se reproducen y en ocasiones no dan problemas y en otros sí, porque pueden estar acumulando agua y van a provocar erosiones en la piedra. Tanto líquenes como musgos se van a ir agarrando y muchas veces si hacen un poco de suelo, llega a salir incluso algunas hierbas, va a salir un verde relativamente grande. Si os fijáis, en la Plaza de Anaya, el tiempo que ha estado cortado, una parte de las puertas de la catedral, según miramos a las catedrales al lado izquierdo, que se ha vallado, de repente ha dado en salir un montón de herbáceas, un estrato muy alto, que lo que nos dice es que los humanos somos grandes erosivos a la hora de, con nuestros paseos, nuestros caminares, evitar que todas esas hierbas se reproduzcan en la ciudad. Cuando dejamos de pasar por algunos lugares, pues las plantas, como es lógico, retoman los lugares que le han sido habituales y al margen ahí siempre hay un montón de semillas durmientes. En estos edificios hay plantas que están especializadas en crecer. Esta es la cimbalaria, que también se llaman pajarillos de la Virgen, tienen nombres muy, muy singulares y es una planta muy curiosa porque según va madurando la flor y se va formando la semilla, la propia planta va enterrando sus semillas de nuevo en las grietas para que se autosiembren. Es decir, es una planta que enseguida empieza a florecer y ya está pensando en su futuro. Y la veis colgando con esas hojas tan estéticas de los laterales, por ejemplo, de los dominicos. Es muy habitual. También forma pareja, ¿no?, con los ombligos de Venus, que son esas hojas tan carnosas y redondeadas. Y repito que las plantas surgen ahí porque es un sustrato semejante a sus sustratos originales, a los lugares originales. Estos son los ombligos de Venus a los que hacía antes referencia, los basilios que dicen en muchos pueblos y que se pueden consumir en ensaladas, son muy acuosos, muy carnosos. No aconsejo cogerlos en la ciudad para consumirlos. Si los encontráis en entornos en los pueblos de los huertos, en los lugares donde no hay químicos de síntesis o no pasan coches o no se ha utilizado herbicidas, sí se podrían consumir. Nosotros las tenemos cultivadas en algunas zonas de la finca de la Fundación y de manera tradicional esas hojas, si las pelas y desprendes una capita que tiene la parte superior, se utilizaban como una especie de tirita cicatrizante, que tampoco aconsejo hacer. En el pasado tenían unos usos por unas necesidades y en el presente ya tenemos farmacias y apósitos para poder realizar esa función. Pero bueno, cuando uno se fija en los usos tradicionales de las plantas, te encuentras cosas muy singulares, como en el caso de la sierra, en el que cuando te hacías una herida en las manos, en los dedos, te las cubrían con telas de araña para hacer de nuevo una especie de tirita. No creo que fuera precisamente muy higiénico, pero bueno, la tradición ha tenido usos que no siempre eran ciertos, ¿no? No siempre daban los resultados que se querían. Y a veces surgen singularidades como que un árbol como este, como el saúco, llega a crecer como este que creció. Fijaros en este escudo de la clerecía y ahí lo veis desarrollándose simplemente porque las semillas de saúco son apreciadas por las aves, en este caso por los estorninos,
Y cuenta que alguno de esos esterninos que se suele posar en estos entornos, pues debió hacer una deposición con sus excrementos de la semilla y terminó creciendo un árbol que con el tiempo, pues claro, hubo que retirar porque ya tenía un porte demasiado elevado. Fijaros que el saúco es este arbolillo, es más un arbusto que un árbol, que en este momento está en flor en los entornos de la ribera. Es un arbusto muy aromático, las flores son tremendamente aromáticas, son muy agradables. Se hace de manera tradicional un champán, una especie de vino de saúco, de poca gradación, tiene 2 o 3 grados, y también las flores se pueden consumir rebozadas como si fueran un buñuelo dulce. Es un postre típico de la zona de Alemania, y aquí lo hemos aprendido, bueno, pues con las personas que han venido de estos países y que se han asentado a vivir entre nosotros. Se hacen también licores en aguardientes de sus frutos, incluso las tintas de pluma, las tintas para escribir en el pasado, le metían matices púrpuras, matices burdeos, si en esas tintas se incluían los frutillos del saúco. Vamos a ir avanzando en algunas curiosidades. Fijaros que a veces las plantas que rodean a estos edificios, las plantas reales que rodean a los edificios, pequeñas enredaderas, aparecen en las obras de cantería de la propia catedral. Fijaros, esto es una de las puertas de la catedral, la que da para la escultura de Padre Cámara, y en ella se ha representado una nueza, que es una planta silvestre, una pequeña trepadora, que va creciendo por los entornos pedregosos, y que este cantero en su momento quiso tallarla, aparece de manera repetida tallada, aparece también en el patio chico, y aparece como ornato de los arcos, pero si os fijáis la tiene tremendamente bien representada, incluso en sus pétalos, tiene todas estas líneas verdosas, talladas, estas redondeces que son las flores antes de abrirse, lo que se llaman los botones florales, y que está perfectamente recogida en esta obra de este autor anónimo. Los canteros, claro, pues, su día a día estaría rodeado de vegetación, estaría rodeado de fauna, y al margen de las representaciones religiosas, pues tomaban del natural todas estas provocaciones artísticas y terminaban conformando este patrimonio que tenemos en el entorno catedralicio. A veces aparecen obras, recreaciones de la naturaleza en otras iglesias menores, que esta es la iglesia de Santo Tomás, enfrente de Calatrava, donde uno de los capiteles tiene representados unos helechos creciendo, en los que están empezando a desarrollarse los frondes, las hojas, esa manera que tiene de desenrollarse, como si fuera la voluta de un violín, y que poco a poco se van a ir abriendo hasta estirar por completo las hojas. Si os dais un paseo por esta iglesia, la parte del ábside, las ventanas que hay en el lado derecho, presentan estos capiteles. Pero en el patio chico, también en la Catedral Vieja, lo tenemos representado y se ven con muchísima facilidad. Os invito a que deis ese paseo. Yo cuando lo descubrí me pareció de una hermosura tremenda. Aparte que la manera que tienen los helechos de nacer, de desarrollarse, me parece muy estética, y que alguien haya tenido en el pasado la sensibilidad de recrear estas formaciones vegetales, me parece de un gusto exquisito, ¿no? Muy, muy grato. Y también, bueno, tenemos gente viviendo en las catedrales, en este caso gente de 4 patas, como es esta lagartija de pared, la Lacerta muralis, la lagartija de toda la vida, que es capaz de vivir en vertical, en muy pequeñas fisuras, en huecos que a veces nos sorprende que estén allí, y que, bueno, también hace su función porque es muy insectívora, se termina alimentando de pequeños mosquitos que andan moviéndose por estos lugares, y funciona como un insecticida natural. A mí me ilusiona ver en los muros, en las piedras, estos seres vivos, porque cuando los ves es que hay vida. Es que la ciudad tiene calidad de vida, tiene calidad ambiental, no está sometida a demasiados humos. Cuando vas a ciudades más grandes, y más cuando sales ya a ciudades europeas, todas estas formas de vida desaparecen. Y eso está íntimamente relacionado con la contaminación de las ciudades, con la contaminación atmosférica. Es una relación absoluta. Y claro, la ausencia de todas estas especies y la presencia de esa contaminación va en paralelo a nuestra salud. Es decir, si no vemos estas especies en las ciudades, es que la ciudad presenta altos grados de contaminación y, por lo tanto, esa contaminación la estamos sufriendo nosotros.
Fijaros que ahora tenemos estos vencejos rodeándonos, ¿no? Cantando por los entornos que os decía el otro día de la propia zona de los dominicos, de las catedrales. El vencejo tiene esos chirridos tan singulares y de nuevo nos encontramos que en la catedral un cantero quiso representar a estas aves que tampoco se posan, que se posan muy escasamente, como comentábamos, y fijaros que tiene representadas estas alas y ese vencejo de espaldas de manera muy nítida, como lo veis tanto en la fotografía como en el ornato, en el trabajo en la piedra, y que, claro, pues imagino que trabajando en las catedrales, y más si estaban a determinadas alturas, estos vencejos sería la compañía habitual, ¿no?, de estos trabajadores de la piedra y que quisieran hacerle sus pequeños homenajes. Es curioso porque cuando si vas a la zona de las catedrales a ver todos estos ornatos con unos prismáticos, las cosas más extrañas, más singulares, que se salen más de lo habitual, están en las zonas más altas, en las zonas que se ven menos. Ahí se permiten licencias que seguramente en las partes más bajas no les permitiría en un momento dado pues la fe o las exigencias, ¿no?, de la catedral. Pero se hace muy grato. Fijaros que incluso este vencejo está posado en la piedra, en esa piedra que le ha tallado sobre hojas de acanto, las hojas de acanto tan presentes, ¿no?, en las figuras arquitectónicas. Pues os animo a que salgáis con unos pequeños prismáticos de los normales y os dediquéis a curiosear. Os vais a encontrar con cosas muy singulares, tremendamente singulares. También tenemos estas vecindades de lo que llamamos los nidos alfareros, ¿no?, que en unas ocasiones son de golondrina, los que veis aquí son aviones. Los aviones tienen la panza blanca y hacen estos nidos a bases de pellas de barro, aprovechando el barro de los charcos y de las orillas del Tormes. Generan estas ánforas, estos cuencos tan hermosos y tan llenos de vida que ahora los estamos viendo chirriar de manera constante. Ahí veis las queridas golondrinas, ¿no? Una de las imágenes religiosas también por excelencia, la golondrina. Siempre se cuenta que esa garganta roja la poseen por haberle quitado la corona de espinas a Cristo en la cruz. Es una de esas creencias simbólicas y que, de nuevo, las golondrinas están en serio decremento. Hemos perdido millones de ellas en los últimos años debido a la presencia innecesaria y excesiva de los insecticidas en los campos de cultivo. Estas aves son fundamentalmente insectívoras y en ausencia de insectos, evidentemente desaparecen. Fijaros que son una alegría, ¿no?, verlas, y más cuando recordamos, ¿no?, los versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Las vamos a encontrar volando a las golondrinas en las zonas más bajas de la ciudad, los aviones altura media, y los vencejos son los que vuelan más alto. Como os comentaba el otro día, de hecho duermen en vuelo a unos 2.000 metros de altura. Es una auténtica locura de ave. Luego tenemos estas pequeñas aves tan queridas como odiadas, los estorninos, que a unos molestan y mucho y a otros encantan y tanto, y que conforman esos bandos inmensísimos media hora antes de que se ponga el sol. Tenemos el estornino pinto, que en estas zonas nuestras es menos abundante, es más abundante en el norte, y aquel que tenemos es el estornino que tiene toda la lebrea negra y ese pico amarillo tan característico, y que esos nubes, esas bandos, es una manera que tienen de protegerse entre ellos, forman esas danzas tan coreográficas en las tardes, y que para mí es un auténtico espectáculo. También entiendo las molestias que causan tanto en edificios como en los sonidos, esos graznidos constantes como los excrementos. Pero quizás habría que haber plantado muchos árboles en alrededor de la ciudad para que se quedaran ahí y entonces no estarían entrando en la ciudad. Es lo que ha ocurrido en otras ciudades que de manera pretérita se plantó para protegerse de estos bandos en el interior. Ahí tenemos también todos estos córvidos inteligentes que viven en el entorno de la catedral, las grajillas y las cornejas, que dan esas imágenes de sonidos tan de soledad y tan épicos a veces, y que, bueno, nos encontramos nidificando en los ornatos de las catedrales. Ya cada vez menos porque casi todos se han ido a las arboledas del interior.
todos los tipos de palomas, las tórtolas que entraron y se quedaron en la ciudad, las palomas bravías que viven en las zonas de piedra porque normalmente viven en roquedos de encinar o en las zonas de los carribes, y luego la paloma torcaz que se acostumbró a venirse a dormir a la ciudad, aunque durante el día normalmente está comiendo en los adesados de alrededor o muchas veces en las zonas de cereal. Esas son las faunas que nos rodean. Y tenemos otras faunas como el halcón peregrino, que vivió durante muchos años en la catedral, desapareció, luego la Sociedad Española de Ornitología lo volvió a recuperar y hay una pareja que ronda las cúpulas de las catedrales y que es muy fácil de reconocer porque tienen un chillido agudo muy, muy peculiar. Estas nos protegen un poco de la excesiva presencia de palomas, ¿no? Ese cernícalo al que hacía alusión, que veis es este ave que está haciendo a esa especie de Cristo cernirse, quedarse parado en el cielo. Las vamos a poder ver muy bien, con facilidad, en el entorno del conjunto de las cúpulas de la catedral cuando empieza la iluminación artística, porque se ven como pequeños fantasmas blancos rondando esos focos de la iluminación porque se alimentan de las polillas que van a los focos, al igual que los pequeños murciélagos. Tienen esos hábitos que les hemos cambiado y les hace, pues bueno, alimentarse de estas grandes mariposas nocturnas. Y claro, el Tormes es el que tiene la mayor fauna acumulada. Tenemos esta manera de distribuirse la vegetación, donde los sauces y los chopos son los que están más cercanos a la ribera. También estarían los alisos, luego ya estarían los fresnos, junto con los álamos, y por último los olmos, que desaparecieron en gran parte por la grafiosis. Y si apostamos un poco el ojo en la ribera, pues nos vamos a encontrar con toda esta gente. Nos podemos encontrar con el pato azulón de toda la vida, con el pato cuchara, con los anades frisos, que le gusta mucho la zona entre puentes. Si os bajáis al puente romano, ahora incluso podéis ver que están ya con los pollos danzando entre las ovas por las aguas. Tenemos todo este conjunto de garzas, la garceta grande, la garza real, el avectorillo, que también se dedican a pescar en estas zonas, hacen auténticos lances con esos picos con forma de arpón, y que es una delicia verles lancear, ¿no? Los alburnos y los alevines de carpas, carpines y barbos. Los cormoranes que se apostan muchas veces en los chopos de las riberas. Ya más difícil es encontrarnos a las pollas de agua, a las gallinetas o a las fochas, porque son muy, muy huidizas, y ya los hombros los veríamos un poco bajando aguas abajo o subiendo aguas arriba, saliéndonos un poco de la ciudad. Tenemos pequeñas aves como el pájaro moscón, que hace estos nidos tan redondos que veis en la imagen inferior izquierda, los zampullines, que son tímidos pero también se dejan ver, y el que vemos de una manera constante, que es esta belleza emplumada, ¿no? Esta belleza de tonos eléctricos, azules, que es el martín pescador, y que a poco que paremos y tengamos paciencia lo vamos a contemplar con facilidad en el río. Ahora están cantando los carriceros, también escuchamos los relinchos de este pájaro carpintero, que es el pito real, y luego tenemos los ruiseñores que hacen las delicias en estas tardes y en estas noches que todavía mantienen ellos los cortejos. Más esquivas son las nutrias, aunque a ver las haylas, y por ejemplo en la isla del Soto es uno de los lugares que frecuenta, y el que vemos en la parte superior, que es el visón americano, este es muy descarado, para nada es vergonzoso, y en la zona del embarcadero suele rondar, e incluso por los chiringuitos de la aldehuela anda entrando y saliendo y correteando sin ningún tipo de pues eso, de ocultación. Es un auténtico descarado. Y luego tenemos estas aves de parques y jardines, los gorriones, que, como os decía, están también desapareciendo por millones. Hemos perdido en 10 años, hemos perdido 30 millones de gorriones en España. Las urrocas, tan inteligentes y tan bellas, ¿no? Aunque en muchos pueblos no les gusta, ¿no? Porque son de robar la fruta. Y luego los mirlos, que para mí son auténticos tonadilleros, son unos cantantes maravillosos, muy agradables de escuchar, y que en casi cualquier parque o jardín ahora los podéis disfrutar. Totalmente enlutados de negro, con ese ojo amarillo anaranjado, al igual que el pico. Los carboneros y los serrarillos, que también andan aprovechando, pues seguro que en breve, las frutas que van saliendo en los jesuitas,
y que aparecen en casi todos los jardines. Los verderones y los verdecillos, que son estas cascadas de canto que muchas veces vemos desde lo alto de las antenas de los edificios o desde lo alto de los cedros y de los árboles puntiagudos de la ciudad. Pequeñas aves que muchos conocéis, como el petirrojo o los jilgueros, incluso las currucas capirotadas, que les gustan mucho las hiedras de los muros del conjunto histórico. Aves más esquivas, los erizos, que a veces aparecen por los jesuitas despistados, los autillos, que es ese buito que vemos a la izquierda y que no se va a dejar ver porque es muy críptico, se esconde muy bien, pero lo hay y se escucha en las noches, y los zorzales, también muy canoros, que lo que nos dejan ver muchas veces son apenas los restos de su merienda, que son un conjunto de cáscaras de caracol, que es el desperdicio que terminan dejando. Y como antes os animaban a escribir cartas, yo os animo a que salgáis con un cuadernito, anotéis lo que veáis, lo dibujéis, si os gusta dibujar, y vayáis haciendo un cuaderno de ciudad, un cuaderno de viaje, un cuaderno de campo, que os recuerde pues los ratillos de convivencia con la naturaleza, y cada vez son muy agradables de agrupar, ¿no? De ir conjuntando. Yo tengo bastantes cuadernillos ya según van pasando los años, vas viendo qué anotabas, qué escribías, cómo han ido cambiando las cosas, qué aves había, que ahora no hay. Y es un ejercicio para mí muy de yoga ibérico, el de escribir a mano, recoger todas esas notas, y es un rato en el que uno está sosegado y lo está disfrutando. Así que aprovechar todo lo que la ciudad nos ofrece, todo lo que esta Salamanca monumental pone a nuestra disposición, a nuestra vista, a nuestro asfalto, a nuestro tacto, a la escucha. Y creo que esos ratos que podemos pasar en esta naturaleza tan presente en la ciudad es, como os decía la semana pasada, casi una obligación. Hay que dormir las 8 horas, esa dieta mediterránea, y al menos 1 hora de naturaleza al día. Ups. Gracias, Raúl. A los 45 minutos. Sí.